Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, para mí es un placer saludarles. Les habla Gilberto Triana Molina. Hoy vamos a tratar un tema cultural plenamente. Tenemos un invitado especial, el maestro Albio Martínez Simanca. El maestro Albio Martínez Simanca es un licenciado en Educación de la Universidad de Córdoba, administrador de empresas, es especialista en Derecho Público y además magíster en Literatura de la Universidad Javeriana. Quien nos acompaña ha realizado, fuera de eso, una cantidad de obras literarias. Y hoy está lanzando una obra que se llama Orión, el mítico guerrero que nos protege. Es una obra que realmente es fascinante porque el maestro Albio es un seguidor y admirador de Julio Verne. Bienvenido a La Voz del Derecho, maestro Albio. Muchas gracias, doctor Gilberto. Es una alegría inmensa poder compartir este espacio con usted, con los oyentes de esta singular emisora, que me sorprende por la intencionalidad que tiene de difundir el derecho a nivel nacional, me imagino que internacional también, pero ante todo por la formación de usted, del doctor José Gregorio Hernández, a quien admiro sobremanera, y quienes se han propuesto esta tarea que de hecho ya es compleja y me alegra que me den también esta posibilidad en un amplio espacio del humanismo como el que ustedes desarrollan. Apreciado maestro, me leí su más reciente obra, que entre otras cosas todavía no salía al público, ¿verdad? No, aún no. Vale, pero va a ser un éxito total a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Tú eres miembro de un grupo de Julio Verne. Háblenos sobre eso. Pues lo que sucede es que la temática de Verne apenas empieza a ser explorada después que él la planteó como una edición mundial que trató de abarcar un sinnúmero de aspectos relacionados con la Tierra, básicamente con la geografía, con la historia, la literatura, pero ante todo fue un propagador del humanismo desde la Revolución Francesa y él asumió su tarea en pleno siglo XIX, mitad del siglo XIX en adelante, de tal manera que este solo hecho ya lo convierte en objeto de estudio a nivel mundial también, por cuanto toca infinidad de países sobre los que el tema de la obra de Verne tiene incidencia. Yo me preocupé hace algún rato, digamos unos 15 años, por explorar el tema de cuál era la presencia de Verne específicamente en Colombia, por la lectura que había realizado de algunos autores en los que se notaba la presencia de este autor. Pues bien, a nivel mundial se han asociado cantidad de estudiosos sobre estos temas y ya es un movimiento mundial, en efecto, agrupados en diversos países, pero específicamente a la que yo pertenezco es la Sociedad Hispánica Julio Verne, cuya sede está en España. Con ella, en el momento en que tuve conocimiento de su existencia, les di a conocer algunos aspectos de mi trabajo y les dije, mire, aquí en Colombia tenemos también presencia de Verne y yo quisiera que se conociera, que se difundieran esos planteamientos y esas ideas. Pues fue acogida la propuesta, me fue asignada una membresía en la Sociedad Hispánica
Y bueno, pues de ahí en adelante me he vuelto más vernólogo de la cuenta, pero para bien en cuanto tiene que ver con el conocimiento, la expansión de las ideas y el desarrollo de las opciones y posibilidades que un autor de esta naturaleza y de esta magnitud brinda a todos los lectores del mundo. Bueno, esa sociedad hispánica, tengo entendido que en estos días pasados hizo un congreso mundial. Sí, cómo no. ¿Participó? Sí, yo participé, por supuesto. Era de obligatoria participación en la medida en que tenía una propuesta muy bonita de presente, que era la opción, la posibilidad, el estudio que pudieran hacer de brindarnos esta posibilidad de que en Colombia hiciéramos un congreso también a nivel mundial para realce de nuestras letras y por supuesto de nuestro país y de nuestra geografía, de nuestro turismo, de todo. Es globalizante y yo insistí en la participación por eso. De hecho, me dieron la opción de presentar una ponencia muy bonita que titulé El soberbio Orinoco, cuya síntesis, para ser explícitos, es que el soberbio Orinoco engloba la concepción americanista que tenemos en la parte de Sudamérica. Es decir, es totalizante y de hecho es un homenaje a nuestro país vecino, a Venezuela, a toda la América, por cuanto en la obra se le dedicó, ya más adelante les explicaré en qué sentido va enfocado este tipo de trabajo. Sí, no tan solo eso, sino que precisamente esta obra, Orión, en el capítulo 16, sí, habla sobre el soberbio Orinoco. Correcto. Que es una obra no tan solo de geografía. Ese capítulo habla de geografía, habla de no tan los límites que hay entre Colombia, Venezuela, Brasil, Perú. Me pareció extraordinario y muy profundo en aspectos históricos y culturales que le sirve a la juventud, no tan solo colombiana, sino mundial. Sí, correcto. Bueno, hablemos de este libro que tiene 16 capítulos. Hablemos del primer capítulo que me llama mucho la atención. El guerrero mítico que nos protege, la matriz creadora. Hábleme de eso. Bueno, pero un momentico, un poquitico antes, yo quiero decir que el propósito de este libro básicamente es enfocarla hacia los jóvenes hoy día que son expertos y manejan altos niveles de tecnología. Ellos están aplicando lo que para nosotros, doctor Gilberto, fue ciencia ficción. Era ciencia ficción. Hoy día para ellos es realidad. Tomar el celular, tomar cualquier instrumento tecnológico al que se dediquen con maestría, como lo hacen estos jóvenes hoy día, es una maravilla. Queda uno sorprendido de la habilidad, la destreza que tienen. Ellos están aplicando justamente lo que para nosotros hace 50, 60 o 70 años atrás era pura ciencia ficción. Es decir, escuchábamos ese término, ese concepto y quedábamos sorprendidos frente al futuro de lo que vendría para los seres humanos. Pero precisamente en esta obra habla de la anticipación de Julio Verne al respecto. Y ya veremos en los diferentes capítulos cómo logró condensar sobre todo la historia de Colombia y gran parte del mundo en esta obra, que es muy, pero muy culturizante. Y eso me fascinó. Sinceramente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. El propósito es ese realmente. Tomar el enfoque de los jóvenes, a que me refería, y a partir de ahí, dado el interés que ellos muestran en desarrollar y mostrarnos sus habilidades y destrezas, y casi que solicitarles, decirles, bueno, paren un momentico allí, ustedes tal vez desconocen cuál es la parte histórica de esta anticipación y quiénes han intervenido en ella, para que a partir de allí tengamos la base suficiente o las bases suficientes para poder explicar un fenómeno de esta naturaleza, de tipo científico, cultural, histórico y literario.
ahora sí paso a responder la pregunta, la inicial, ¿no? Sí, sí. El título de la obra está referido, es Cinturón de Orión. Me refiero a Orión, el mítico guerrero que nos protege, que está en el cenit, en las noches oscuras y estrellas brillantes, en donde con él hacemos un viaje fantástico. Nos pegamos a la parte histórica, literaria, mítica, de el Orión que tenemos en el cenit. Allí lo vemos por las noches, cuando las nubes se despejan un poco y nos muestran las estrellas. Entonces alcanzamos a ver a este guerrero. La imaginación nos conduce a mirar al guerrero y a centrarnos en el cinturón de este guerrero. Allí aparecen 3 estrellas cuyo nombre nos llega por la fantasía que contempla. Algunos le llaman las 3 Marías, otros los 3 Reyes Magos, que son como tradicionalmente se conoce. Ya en otras culturas también el registro de la constelación de Orión, como así se llama, nos deja múltiples enseñanzas, pero ante todo la mejor y la más importante para nosotros y para el objeto del libro en mención es que es una fantasía, y sobre la fantasía empezamos a viajar, o con la fantasía y el guerrero mítico que tenemos encima de nosotros empezamos a viajar. El nombre que le asigné, por supuesto arbitrario, pero fantástico, y además con él es que es como viajamos y con quien viajamos, corresponde a que en el periodo de 1928 a 1936 se escribieron y se publicaron, se dieron a conocer 3 novelas en Colombia, 3 novelas, aquí ya tocamos la parte literaria fantástica, 3 novelas en Colombia por 3 autores que, por supuesto, como el tema no era tan conocido, el tema no era tan difundido, no era tan de primera mano, y además con la cantidad de problemas del país en el periodo 28-36, pues pasaron desapercibidas. Las novelas están centradas de la siguiente manera. En el año 1928, en Barranquilla, hubo un escritor muy ponderado, muy conocido, muy querido en la Barranquilla, en el Caribe nuestro, de nombre José Félix Fuenmayor, y él era un lector muy, muy consagrado de Julio Verne, influido por la literatura verniana. Entonces, a su manera, a su gusto, y teniendo en cuenta cuál era nuestro entorno, escribe Una triste aventura de 14 sabios. Es un libro pequeño, no es voluminoso, pequeño. Fue recién editado, digamos, en el 2011 por Editorial Laguna, y es una obra fascinante. Quiere indicarnos, llamarnos la atención a partir de la sabiduría de los sabios, la manera como el ser humano está lleno de una serie de inconsistencias, pero que en la medida en que se da cuenta cómo es el desarrollo del mismo ser y de las personas que le rodean, él puede superarla. Entonces, alrededor de 14 sabios, él construye una historia, y a cada sabio le asigna cada una de las falencias, habilidades, competencias que pueden tener los seres humanos, pero ante todo la manera como lo abordan a pesar de la edad que tienen, que son ya personas ancianas, que son quienes pueden condensar realmente la sabiduría de un sabio. Eso sucedió en 1928. Hoy día este libro es objeto de estudio en las universidades, y aún en el exterior, las facultades de maestrías y doctorados lo toman como punto de referencia. Lo que hice fue tomar el libro, hacerle una relectura o una lectura diferente. Digamos que
Un análisis. Sí, digamos, un análisis, y esto me condujo a reinterpretar tal vez lo que quiso decir el autor. Decir que eso fue lo que quiso decir sería una afirmación categórica mía que tal vez no estaría ajustada, pero al menos los elementos. Bueno, para su concepto. Para mi concepto. Eso es lo que quiso decir. Correcto. Para mi concepto, allí existían unos indicios de interpretación filosófica, psicológica, que este autor manifiesta de presente, pone de presente en su libro, en un ambiente espacial. Ahí está. Bueno, es que encontré en su obra una cantidad de referencias históricas, como el caso de la guerra en Estados Unidos, la América del Norte, la guerra mexicana. Fuera de eso también, que entre otras cosas, ciencia ficción, pero basado en historia real. Sí, correcto. Y que coadyuva a que fácilmente se aprenda con mucha forma didáctica, podríamos decir, la historia en la juventud. Eso me fascinó. Sí, ese indudablemente que es el otro propósito del libro, ¿no? Además de que abordáramos el tema ficcional propiamente, al fin y al cabo, pues yo trato de vaciar en los escritos mi concepción docente, pedagógica, porque finalmente uno escribe para alguien, y ese alguien, en este caso, lo asumí como los muchachos, los jóvenes a quienes quería que ellos entendieran, comprendieran diversos fenómenos del país. Por eso me meto con temas históricos, como eso que usted menciona. Toco el tema de Panamá, que fue importante para nosotros los colombianos, el tema de México, porque en la segunda mitad del siglo XIX el territorio americano estaba en disputa. Esa es la realidad. Era una disputa entre potencias. En ese momento, Estados Unidos y Francia se disputaban el territorio americano. A ver, no era la disputa violenta tradicional, era la disputa comercial. A ver quién ganaba los territorios, quién ganaba clientes para los nuevos productos. Me llamó la atención una cosa, maestro. Dígame. Que en una de sus apartes insertó en que la Marina Mexicana fue producto de 2 barcos que los mexicanos le incautaron a los franceses. ¿Es cierto eso? Bueno, la historia la recoge Julio Verne en una de sus obras primarias, iniciales. Se llama La historia de la Marina Mercante Mexicana. ¿Por qué la plantea así? Empezando el siglo XIX, 1852, el Verne apenas incursionaba con su literatura, y él quería también hacer su aporte al gobierno francés como agente, como publicista de los productos estos que estaba vendiendo, los productos comerciales, y por eso una de sus primeras obras se la dedica justo a México, de la historia de la Marina Mercante. Está basada en un hecho real. Cuando ya España prácticamente perdía a América, voy a colocarlo así en esos términos, tenía sublevaciones por todos lados, y por supuesto en la Armada Española, que es de trayectoria y de tradición histórico, cultural y armamentista, bélica, por supuesto, ya también se le salía de las manos. La Armada, los barcos de la Armada Española, y se da la sublevación en 4 barcos, ni siquiera en 2, por lo menos para el norte. 4 barcos se sublevan, y su tripulación considera que lo mejor es entregarlo al nuevo Estado, en este caso el Estado mexicano,
a la que a donde son llevados a México, son entregados, por supuesto. Esta entrega es también comercial, ¿no? Ellos van a recibir algún dinero por la entrega de estos barcos, pero más que el tema del dinero estaba de cómo la Armada o la República Mexicana necesitaba barcos para entrar en defensa de su territorio, de su patria. Y les llegan oportunos las embarcaciones estas que son entregadas por la tripulación, los tripulantes españoles, que son sublevados. Este es un tema también que tiene que ver con lo que les anotaba antes sobre el enfrentamiento bélico comercial que se dio, por cuanto a partir de allí hubo otras opciones y otras posibilidades. Finalmente, Francia no puede sostener un tema de esta naturaleza, porque incluso los franceses cometen el error de colocar a un emperador en México. El emperador mexicano, Maximiliano I, que le llaman, emperador Maximiliano de Austria, lo que pretendía era cimentar las bases para que los franceses pudieran ejercer el dominio, primero político o militar, segundo el dominio comercial sobre el territorio mexicano. Pero desafortunadamente o infortunadamente para ellos, afortunadamente para los mexicanos, quien está al frente es Benito Juárez, y Benito Juárez tenía un fuerte arraigo en algunos sectores, en algunos estados, sobre todo los del norte, muy próximos a Estados Unidos, y logra resistir durante 3 años, periodo en el que definitivamente Maximiliano tiene que rendirse y Benito lo fusila. Es decir, son etapas crueles, difíciles y complejas. Difíciles y históricas, entre otras cosas, ciertas. Sí, son ciertas, sí. Bueno, esto está ligado al tema de la literatura verniana, en cuanto que Verne se va a convertir en un agente que va a propiciar la presencia de Francia. Los productos de Francia son fáciles de identificar, que son el conocimiento, la ingeniería y las obras de infraestructura. Bueno, en el capítulo 2 habla usted sobre un barranquillero que habló al respecto, y además de la anticipación y modernidad de la ciencia ficción en la Exposición Universal de París de 1889. Bueno, la historia también tiene mucho que ver con un bogotano que se llama José Antonio Osorio Lizarazo. Uh-huh. ¿Sí? Este hombre es el escritor bogotano por excelencia. Es decir, cuando uno toma el punto referente de quién hablamos con respecto a Bogotá, indudablemente que es José Antonio Osorio Lizarazo. Es probable que poco se escuche de él, pero realmente en la costa, en el Caribe, en Barranquilla, le debemos cantidades a Osorio Lizarazo. ¿En qué sentido? Es el hombre que parte de aquí de Bogotá con una experiencia buena. Él se formó con los jesuitas de aquí de la Merced. Trabajó en periódicos que en esa época eran de mucha altura, de mucha capacidad de funcionamiento, de aprendizaje. Y el periódico al que me refiero se llama El Mundo al Día. Él trabajó allí, se hizo periodista con mucho quilate, y finalmente llegó un momento en que dijo, bueno, ya hasta aquí llegué yo. Bueno, de pronto no fue tan bondadoso que hasta aquí llegué yo, sino que no tuvo más trabajo. Y entonces hizo un recorrido por Panamá. En Panamá adelantó unos pininos allí, adelantó unas entrevistas, etcétera. No gustaron mucho acá en Bogotá por cuanto estuvieron muy relacionadas con la separación de Panamá. Y él finalmente se va a Barranquilla. En Barranquilla va a sentar plaza, como dicen desde el punto de vista militar. Y entra a trabajar en un periódico que es antecesor del Heraldo. Se llama
bueno, ahora más tarde les digo, antecesor del Heraldo, y allí él saca a la prensa, saca un dominical. Él iba con la idea de que los periódicos debían tener su gaceta dominical, su magazine dominical, para difundir aspectos literarios. De allá en Barranquilla también llegaba la idea y saca su suplemento literario. Sí, su suplemento literario, llamémoslo así allá le llamaron dominical, porque salía los domingos. Él iba formado literariamente, o sea que él lo asume como una tarea, un propósito clave, y a través de este periódico saca el primer enfoque de la ciencia ficción en la prensa nuestra. Se llama Barranquilla 2132. Él la tituló así, habida cuenta que estaba en Barranquilla, viviendo en Barranquilla, tenía elementos de ciencia ficción que él quería desarrollar, y en efecto él se basa en una obra modernista, tal vez la más planteada en estos términos, de Julio Verne, que era hacer una proyección 1000 años después de la Revolución Francesa. Este libro de Verne se llama La historia de un periodista en el año 2889, haciendo alusión a 1000 años después de la Revolución Francesa. Bueno, encontré otra cosa. Es cierto que en París, yo viví en París, está el original de la Estatua de la Libertad. Y en Francia le obsequió la Estatua de la Libertad a Estados Unidos, la que se encuentra en Nueva York, que eso es desconocido. Háblenos sobre eso. Sí. Bueno, en esto que le refería, el cuento de la disputa del territorio americano, Francia, Estados Unidos, las tensiones durante ya 50 años habían sido bastante fuertes. A ver, la doctrina Monroe data de 1823, más incluso 70 años ya llevábamos casi al finalizar el siglo XIX. Entonces, para frenar un poco el tema de las tensiones, Francia sabía que la cosa no estaba fácil. Incursionar en territorio americano con un estado que le mostraba los dientes en el norte, la tarea no sería tan fácil, sencilla, ¿no? Tan sencilla, ¿no? Entonces opta por lo que todos hacemos cuando tenemos algún adversario a quien deseamos controlar, hacerle un obsequio. Pero ¿qué obsequiarle a los Estados Unidos en ese momento? Era una tarea compleja. Se reunieron los expertos y dijeron, pues el Estado abanderado de la libertad en América es Estados Unidos. Simbolicemos eso. Hagamos un majestuoso símbolo que, además de ser dominio para el mundo, muestre cuál es la intencionalidad de los Estados Unidos, pues, y de paso nosotros también quedamos muy bien con ellos, muy bien parados. En efecto, armaron la Estatua de la Libertad, es un inmenso monumento que caben muchas personas en su cabeza, etcétera, etcétera. Y eso fue el obsequio, el fino obsequio, el bello obsequio, pero también el monumental obsequio que Francia, el Estado francés, como tal, concibe para los Estados Unidos, para ver si con eso o a través de eso se menguaba un poco el tema de las tensiones originadas por el enfoque comercial que cada uno de estos estados pretendía dar. Ese fue el origen, y eso se dio antes de finalizar el siglo XIX. Entonces, allí tenemos una bella historia para también complementar el tema de la ciencia. De hecho, la misma Estatua de la Libertad es ciencia ficcional, es algo fantástico, es algo inimaginable. Y cuando uno visita Manhattan, ir a la Estatua de la Libertad es una obligación. No, sí, y además la Estatua de la Libertad de Nueva York es mucho más, di tú, unas 20 veces más grande que la que existe en París. Eso. ¿Ve?
y el original está en París. En París, sí. ¿Ve? Pero realmente hay esa Esa historia. sí, esa historia y está muy buena, está muy bien basada, entre otras cosas, quién fue el Sí, autor. sí, todo. Todo está en esta obra. Francia saca a relucir todos sus conocimientos en ingeniería. Allí está todo vaciado en cuanto tiene que ver con monumentos, monumentos que dejan, aún hoy día, dejan parado al resto de la humanidad. La misma Torre Eiffel es un monumento de la humanidad y ellos se dan el lujo de presentarla siempre. Y para el visitante común y corriente. 300 metros de altura. 300 metros, es una locura. Y entre otras cosas, la subida allá cuando hay problemas cardiovasculares, no se puede subir al tercer nivel. No se puede. Porque no lo soporta por la altura. La atmósfera no lo permite. Sí, así es. Sí, entonces es difícil. Bueno, encontré en esta obra algo más, fuera de la historia mexicana que está en el 4º capítulo, la derrota imperial y demás. Que es extraordinario y sobre todo con las bases históricas y que se remota a la ficción de Julio Verne. También encontré algo que me llamó la atención en el capítulo 5, el Sinú, la antesala del Canal de Panamá. Sí, correcto. Eso me pareció extraordinario, muy histórico. Bueno, la tercera obra a la que me voy a referir, ya me he referido a dos, Una triste aventura de 14 sabios, Barranquilla 2132, y la tercera obra que va a complementar El Cinturón de Orión es una obra que se llama Viajes interplanetarios en Cepelines. El título es más largo, que tendrá lugar en el año 2009, exagerado, largo. Este libro nació en el Sinú, digamos así, en términos figurativos, ¿no? El autor es M. Manuel Francisco Schleicher Vergara. Tiene el apellido norteamericano y él, cuando sacó la primera edición, se cuidó en especificar que no colocó todo el nombre completo, sino colocó M.F. Schleicher B. y a renglón seguido indica que él es un autor colombiano. ¿Por qué explica esto? Viajes interplanetarios de Cepelines. Él explica esto porque es hijo de Mr. Schleicher. Mr. Schleicher es el norteamericano que llega al Sinú en 1883 para la explotación maderera de los bosques del Sinú. Esta presencia de Mr. Schleicher y la estructura organizativa a través de la cual llega, que es la Casa Americana, así se llama la casa. El nombre preciso es Geo de tierra, Geo.Emery Company. Fíjense que está bien concebido el título. Geo era la compañía para la tierra, ¿sí? Y la misión era explotar los bosques madereros. Siempre han explotado y se han llevado todo y nosotros quedamos sin nada. Eso siempre ha sido así. Que hace una explicación muy profunda al respecto, entre otras cosas. Sí. Entonces, Mr. Schleicher llega en 1883, allí casa con una mujer de la región, de nombre María del Carmen Vergara, por eso el apellido Vergara que va a asumir este muchacho. Tienen este hijo. El hijo realmente es adoptado, pero bueno, no importa esa parte. Y el gringo lo envía a Estados Unidos, lo manda o lo lleva a Estados Unidos a estudiar. Él tiene 18 años cuando se da este hecho histórico familiar, y por ser ciudadano ya norteamericano le toca pagar el servicio militar. Y infortunadamente le toca también vestir el uniforme y es enviado al frente de guerra. O sea, le toca la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. El muchacho está en contacto con los instrumentos, herramientas y con los medios que le facilitan conocer la alta tecnología del momento. O sea, les estoy hablando de 1908 en adelante,
y 1914 que se inicia la guerra y 1918 que finaliza la Primera Guerra Mundial, de tal manera que el estar en contacto con la alta tecnología del momento, los barcos de guerra, instrumentos de guerra, observaciones astronómicas requeridas para poder adelantar sus conocimientos y el conocimiento del cielo, por supuesto, que era o siempre ha sido objeto de los marines o de las personas que están en la guerra, hace que este muchacho adquiera una vasta formación y se interese mucho por los temas de la fantasía interestelar o interespacial. Por eso cuando ya se desocupa de eso, dice, ya ahora voy a escribir unos viajes interplanetarios de acuerdo a como a mí me parece que deben ser. Pero él ya había leído a Julio Verne. Por supuesto que era seguidor. Bueno, encontré en su obra otra cosa que me llamó la atención. Los vinos benditos, una exposición de 1885. Háblenos sobre eso. Bueno, les comentaba que el tema de Verne era también servir como un agente publicitario de los productos que vendía Francia. Y el producto estrella, digamos así, que siempre ha tenido la campiña francesa, es el vino. La obra de Verne, la bebida que más menciona en toda su obra son los vinos. Es decir, ahí el lector de pronto le llama la atención que están en una reunión, van a descorchar estas marcas famosísimas que tienen los franceses. Sí. Pero el propósito fundamental era ese, era mostrar que esta Francia bondadosa, cariñosa y querida también gozaba la vida con las bebidas. Por eso le dedico un pequeño acápite allí, en el sentido de que era la bebida exquisita por excelencia y la que trataba de mostrar el autor para promocionar la parte amable y querida de Francia, que eran los vinos. Nosotros también tenemos una bebida aquí exquisita que se desechó. La chicha. La chicha. Hay que rescatarla. Sí, hay que rescatarla. Bueno, también su obra, en el capítulo 6, habla sobre algo que continuamente se ha utilizado hace mucho tiempo en Colombia y en el mundo, que es la fotografía. ¿Y quién la inventó? Sí, correcto. Sí, ese punto es clave, porque indagando este tema de la ciencia ficción, que les decía, empezó en gran parte allá en la ciencia ficción en Colombia, ¿no? Empezó en el CINU, pero es que eso también correspondía a una escuela francesa, o la escuela francesa. La escuela francesa, los franceses le quemaron mucho al tema del arte, y dentro de ellos incluyeron la fotografía. Y dentro de la fotografía casi que exigieron que los científicos fueran dejando el registro fotográfico visual para todo el mundo. Por eso la fotografía es un invento francés, pero además es el registro universal que va a dejar Francia para el mundo, en el sentido de que hoy día, ya transcurrido muchos años, no podemos vivir sin la fotografía. El registro visual es clave para todos nosotros, para dejar huella de lo que vamos haciendo en el camino. Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, inventa la fotografía. Daguerre y todos los personajes que tienen que ver con el nacimiento de este gran invento para el mundo van a dejar su gran legado, y Francia le va a exigir al mundo diplomático que está a su cargo que todos los diplomáticos que tengan aprendan fotografía y la difundan por el mundo. Dentro de esta tarea, a nosotros nos tocó en Colombia, y específicamente en el CINU, de tal manera que estos fotógrafos documentales que tenemos en Colombia son el producto de lo que hizo Francia con este gran invento. Ahora bien, en los informes que Mr. Schliger presentaba para Estados Unidos,
para la casa matriz, que era la George Emery Company, él anexaba fotografías de cómo era el desarrollo de la explotación de los bosques en Estados Unidos. Hay un buen material fotográfico. Nosotros logramos heredar un poquito. Ahí hemos adelantado algunas muestras documentales y en este momento existe un centro de documentación que recoge gran parte de ese material fotográfico. Pero ante todo, ¿qué nos lega la ciencia ficción para este caso? Que es lo que tú dices, soportado en las realidades. Que tuvimos un fotógrafo de planta de apellido Triviño encargado de dejar el registro de lo que iba de la explotación de la madera de la casa americana, de los bosques, del río, de las embarcaciones, de los aserraderos. Todo eso quedó, por fortuna, un registro fotográfico bien documentado, y hoy día hemos vuelto a reconstruir la historia a partir de ese material fotográfico. Bueno, hábleme de esa partecita del capítulo 8 de los Zeppelines. Exactamente, la ciencia ficción en el Sinú. Háblenos un poquito de eso, maestro. Bueno, el Zeppelin, antes que el Zeppelin existiera en Alemania, ya teníamos la construcción de un Zeppelin en Colombia. Esta tarea le correspondió a un payanés, a quien le decían el loco. Era profesor, era ilustre, su nombre es Carlos Albán. Carlos Albán, todavía nos falta hacerle un monumento, porque realmente esa es una historia bonita para el mundo, el Zeppelin. Él lo ideó, lo craneó, lo armó, y bueno, todavía no se llamaba Zeppelin, el Albán. El Albán. El Zeppelin es el apellido del alemán. ¿Sí? Sí, sí. Este señor, Carlos Albán, cranea un aerostato, un tipo de dirigible, de globo, bueno, y lo describe además, y además solicitó patente para él, ¿sí? Solicitó su patente. Bueno, pasaron los 20 años, él no pudo hacer o ejecutar su invento, pero además él estaba imbuido en temas de guerra, porque él era militar también. Entonces eso lo distrajo y no llevó adelante la tarea que tenía de su famoso globo, que hubiera sido maravilloso, ¿no? Mantenerse en su idea. Posteriormente, esta idea, o seguramente, como en Alemania estaban más avanzados que nosotros, von Zeppelin, ingeniero alemán, toma la idea y él crea los Zeppelines, que ya como naves comerciales espaciales. Entonces, este sinuano nuestro, el que va a idearse los viajes interplanetarios en Zeppelines, retoma la idea del Zeppelin, pero ya es una nave diferente, ya es una nave de transporte que tiene unas características muy específicas, muy especiales, y a través de ella o con ellas, el hombre va a imaginarse un viaje interplanetario. Dice que para ese entonces, hacia 1909, ya ha pasado 1909, hacia 1909, el mundo ya estará girando o estará moviéndose con los Zeppelines. Ya los Zeppelines serán los modernos medios de transporte de que se valdrá el ser humano para transportarse no en la Tierra, es entre los diversos planetas, y la novela transcurre en un viaje interplanetario que se va a dar entre la Tierra, Venus y Marte, para explicarnos de cómo se van a manejar los viajes hacia el futuro. Será ya con estos modernos aparatos.
y son los craneados por el sinuano en el periodo de 1925 a 1935, más o menos, en unos 10 años que asume allí. Maestro, encontré otra en el capítulo 9 de su obra, sobre la perla del Sinú. Háblenos sobre esa perla del Sinú. Bueno, la perla hoy día, como al referirse a esto, unos retrotraen inmediatamente el nombre de una ciudad que es Montería. Montería fue conocida como la perla del Sinú. Pero mucho más atrás. Que le llaman Montería porque era un sitio para cazar, ¿verdad? Sí, surge como sitio de cacería. La Montería, el sitio de la Montería, el sitio de la cacería. ¿Sí? Y queda a orillas del río Sinú, y en la medida en que fue creciendo, que se fue desarrollando, que se fue expandiendo, bueno, hoy día es una de las ciudades más hermosas que hay en la costa. Esto condujo a que fuera asimilado el nombre de la perla del Sinú a la ciudad. Pero volvamos un poco más atrás, todo en torno al tema de ciencia ficcionaria. Mr. Sliger, ¿lo recuerdan? Le he hablado de él. Mr. Sliger es el representante norteamericano de la George Emery Company para la explotación de la madera. Él tiene una hija muy bonita, muy, muy bella, hermosa, que se llama Librada Luisa. Libradita le llamaban porque la mamá era Librada del Carmen, entonces Librada Luisa. En ese entonces la fiesta o los holgorios populares se hacían en unos carros alegóricos, eran como especie de carrozas, y encima de ella iba la diosa, no le llamaban reina todavía, era una diosa, y su séquito, el séquito de las diosas. Esta niña de 15 años, extraordinariamente bella, con su séquito, era la diosa en los festejos de 1910, y todo el mundo pues se rendía a los pies de la niña bien bonita, bien hermosa, era la diosa. Un poeta desconocido le coloca que ella es la perla del Sinú. Entonces, ante tanta belleza, ante lo deslumbrante que era, es denominada la perla del Sinú. Y más adelante, y con el tiempo, este nombre bonito lo asimila a la ciudad, o la ciudad se asimila al nombre. Por eso hoy día Montería es la perla del Sinú. Bueno, encontré otra cosa que me llamó mucho la atención, que con la desforestación que ha venido teniendo el país, ya no se encuentra. Explíquenos, porque encontré que había de caza en esa época los venados, saínos, ponches, ñeques y guatinajas. Entre otras cosas, hay una cantidad de cosas que la mayoría no tenemos conocimiento qué es eso. ¿Qué es un saíno? Sí, cuando hago el listado me refiero a la fauna de la época, y el saíno, bueno, de pronto, o sea, no se ha extinguido totalmente, pero a lo mejor existe en algunos zoológicos, pero muy parecido y el ponche, que es como especie de un cerdo grande, que es el salvaje. Sí, son salvajes. ¿Sí? Y esta era la fauna. Sí, ¿y el ñeque? Muy parecido, pero más pequeño. ¿Más pequeño? Sí. ¿Y qué es la guatinaja? Sí, también así, muy pequeño, pero es de una carne exquisita, deliciosa. Bueno, sí. El tiempo se nos agota, maestro, y no alcanzamos a hablar de todo, pero le soy sincero, es una obra fascinante, y sobre todo que le dedicó un estudio muy profundo, y lo último que habla es sobre el soberbio Orinoco. Algo que me llamó mucho la atención es la base que tiene, no tan solo histórica, sino también geográfica, antropológica, que eso enriquece y le ayuda a la cultura
de nuestra juventud. Sí, esa es la idea, que llegue a los jóvenes. Felicitaciones. Por ejemplo, yo encontré también Alfredo Gómez Jaime, que yo no sabía que existía, un paisano mío, que fue un dramaturgo extraordinario. Háblenos de eso, un poquito corto, pero poquito. Muy seguidor de Verne. De hecho, el primer registro que encontré en el tiempo, no voy a decir que sea el único, pero por lo menos yo encontré el registro del periódico El Tiempo de 1920, fue un texto que elaboró Jaime, y me llamó la atención, no quise dejarlo a un lado, sino incluirlo para que hoy día sepamos quién fue el primero, tal vez, que hablaría sobre Verne como crítico literario. Quise dejar ese registro, vamos a ver, ojalá aparezcan más, pero no lo quise olvidar. Sí, pero le cuento, para mí es una obra extraordinaria y ojalá todos en las diferentes facultades de literatura e historia lo pusiesen esta obra como texto de estudio. Pues ojalá contemos con esa. Porque realmente es una obra fascinante. Felicitaciones, maestro, y espero que siga produciendo obras de este nivel. Bueno, igual, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Gracias aquí a la Casa de la Voz del Derecho. Bueno, pues el tiempo se nos agota, pero voy a invitarles para un próximo programa que vamos a hacer sobre el plagio en los derechos de autor. Y voy a tener unos invitados muy especiales en este programa y vamos a ver si es posible hacerlo en esta próxima semana. Nos acompañó hoy el maestro Albio Martínez Simanca, maestro muy gentil por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. En el audio máster, don Luis Aldana, les habló Gilberto Triana Molina. Muy gentiles por haber estado con nosotros. Muchos éxitos y feliz día. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.